Pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí, agradecer que cuenten conmigo para este reto, que como dice Cristina, soy mucho de retos, a veces me meto y no sé bien dónde me meto. Y bueno, comentarles que sobre todo la intención de la tarde es compartir un rato de aprendizaje donde pues podamos tanto por mi parte, compartir mi experiencia y algunos consejos, también que sea por parte de ustedes, ¿no? Cualquier cosa que quieran comentar, que oye, pues estoy hablando yo de algo práctico y a alguien se le ocurre, pues yo en casa suelo utilizar esto y bueno, pues aquí creo que nos podemos enriquecer todos de todo, con lo cual les animo a participar en el chat y escribir lo que quieran compartir con nosotros. Empezamos la presentación con una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas, ¿no? Esta frase es de Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, y bueno, si la analizamos, pues nos está diciendo que para para relacionarnos, ¿no? Tenemos que entender y tenemos que saber interpretar las emociones ajenas, las emociones del otro, ¿no? Con lo cual, tenemos que ir primero hacia atrás y conocer nuestras propias emociones, ¿no? Interpretar las nuestras para luego así poder interpretar a los demás. Como comentaba al principio, esta charla no va a ser muy teórica, pero sí que bueno hacer una pequeña introducción nombrando pues al padre de la inteligencia emocional, como decía antes, y Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para reconocer las emociones y sus impactos en lo que nos rodea, ¿no? Es decir, mi inteligencia emocional irá en proporción al control, ¿no? Y el reconocimiento que yo tenga de mis emociones y de cómo impactan en el entorno, y de reconocer las emociones de los demás y cómo impactan en el entorno, ¿no? Hay muchas clasificaciones de las emociones, en las emociones primarias, emociones secundarias, emociones positivas, emociones negativas. A mí no me gusta clasificar las emociones como positivas o negativas, pero sí que quizás relacionarlas con sensaciones agradables y sensaciones no tan agradables, ¿no? Si pensamos pues en una emoción como la alegría, pues nuestra sensación corporal y nuestro estado de ánimo es muy positivo, ¿no? Sin embargo, pues si pensamos en una emoción como la tristeza o el miedo, quizás nuestra sensación corporal no es tan agradable y nuestro estado de ánimo tampoco lo es, ¿no? Aquí hago un paréntesis y les invito a que vean todo lo que hay en las redes, tanto en las redes sociales como pues, en YouTube, incluso hay una charla de BBV de Marian Rojas, que es una psiquiatra, que aparte de ser muy buena psiquiatra, es muy buena comunicadora, ¿no? Y explica muy bien la relación que existe entre nuestro físico, ¿no? Y nuestra mente, esa parte que a veces nos cuesta conectar, que no entendemos bien, ¿no? Como un estado de ánimo, cuando nosotros estamos pasando por un estado de ánimo, nuestro cuerpo segrega determinadas hormonas que van a influir en nuestro físico, ¿no? De hecho es así como, por ejemplo, pues el miedo, que cuando nos sentimos miedo por un ruido, un estruendo grande que escuchamos, ¿no? Pues lo primero que nos ocurre es que las sensaciones corporales, se nos agita el corazón, se nos nubla la vista, ¿no? Incluso podemos sentir como un calor corporal, pues toda esa relación que existe entre el físico y el psíquico, ¿no? Por decirlo así, lo explica muy bien y los animo a que si les interesa el tema lo busquen, porque a veces el conocernos nosotros mismos, el saber por qué nos pasan las cosas y qué está ocurriendo y que tiene una explicación, nos ayuda, ¿no? a llevarlo mejor y a entendernos a nosotros mismos. Aquí voy a hablar, pongo fases de inteligencia emocional, un poco para desmenuzar, por decirlo de alguna manera, las emociones, ¿no? No estoy hablando de fases a nivel teórico, no es que ningún autor las clasifique de esta manera, sino que, bueno, es un poco para poder nosotros entender e identificar en qué fase puede estar cada uno de nuestros hijos cuando está experimentando una emoción, ¿no? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es con un ejemplo.
me voy a ir a una clase de infantil, de cualquier cole de infantil, ¿no? Donde pues hay un niño que está allí sentado y el profesor empieza, o la profesora empieza a repartir plastilinas de colores, ¿no? Y el niño visualiza que ya he visto la plastilina roja en la caja y yo quiero la plastilina roja, ¿no? El niño lo dice, pero él por dentro está pensando, yo quiero esa plastilina roja. Pero de repente cuando la profe llega al niño antes que él, coge la plastilina roja, ¿no? Entonces, el niño que quería la plastilina roja tiene una sensación corporal, ¿no? De repente, pues, se puede poner rojo, de repente puede notar sus pulsaciones altas, ¿no? Está notándose enfadado, ¿no? Pero él no sabe que está enfadado, simplemente él lo que sabe es que quería la plastilina roja y que ahora ya no la tiene, ¿no? Sin embargo, sí que la expresa ya. ¿Cómo lo expresa? Pues a veces de manera adecuada y la mayoría de las veces en un inicio de manera inadecuada, ¿no? Pues le pego a mi compañero porque tenía plastilina roja, me pongo a llorar, grito, le quito la plastilina. En esa fase inicial los niños están pasando por una sensación que les hace expresarlo de una manera, ¿no? Pero no está todavía, ellos no identifican todavía la emoción. En el mismo ejemplo, habría una segunda fase, por decirlo de alguna manera, en el que el niño haría lo mismo, ¿no? Pero además, cuando la profesora se acercara y le dijera ¿qué te pasa?, ya no diría solo que quería la plastilina roja, sino estoy enfadado porque yo quería la plastilina roja, ¿no? Y identifica esa emoción que está viviendo, está enfadado, y el motivo, quería la plastilina roja, ¿no? Y un tercer nivel, por decirlo de alguna manera, sería que la profe cuando llegue a ese niño, pues por ejemplo ve al niño cogiendo respiraciones, o contando hasta 10, o simplemente calladito sentado así, como relajado, y que la profesora le pregunte qué le pasa, ¿no? Pues lo mismo, es que estoy enfadado porque quería la plastilina roja y estoy intentando tranquilizarme, ¿no? Está controlando y regulando esa emoción. Identifica que está enfadado, sabe por qué está enfadado, tiene sensaciones corporales y además las está autorregulando, ¿no? En esta manera, pues de esta manera, por ejemplo, respirando, haciendo sus respiraciones. Esto no significa que cuando hablamos de fase, no significa que los niños la superen, ¿no? O que las personas la superemos. Es decir, que pues cuando ya llego a esa fase en la que soy capaz de identificar la emoción y regularla, esto no va a ser para toda la vida, ¿no? Porque a lo mejor pues he aprendido a regular mi respuesta ante la plastilina estando en infantil, pero resulta que estoy en la plena adolescencia, en secundaria, y mi amigo o mi amiga de repente me deja de hablar o ya no me habla y yo no entiendo el por qué y me produce una frustración y a lo mejor no saben ni siquiera identificar qué tipo de emoción estoy sufriendo. La causa a lo mejor sí, pero qué emoción me está invadiendo ahora mismo y la forma de regularla a lo mejor no la saben, ¿no? O sea, quiero decir que esto no es un proceso madurativo en el que una vez se madura ya no se vuelva atrás, ¿no? Es un proceso en constante cambio, ya que el mundo se nos va complicando y las situaciones a las que nos vamos enfrentando también se van complicando, ¿no? Vamos ahora a hablar de unas determinadas emociones, no por clasificación, quiero decir, no vamos a tratar las emociones primarias y secundarias, sino que las emociones que nosotros consideramos que están latentes, o que por lo menos nosotros en el colegio las vemos latentes en todas las etapas escolares, ¿no? Que se producen en casi todas las edades de nuestra escolaridad, tanto en la infantil como en una primaria, como en estos niños más adolescentes. Una de las primeras emociones que detectamos y que aparecen en las aulas es la frustración, ¿no? Los niños en la primera etapa de infantil tienen muchas veces esa sensación y esa emoción de frustración. ¿Por qué? Pues porque viene casi siempre muy unida a cuando ponemos un límite, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a tener esa edad, que entran aquí en infantil, sobre los 3 años, que ya se creen un poquito independientes, porque ya pues, muchos se comunican por el lenguaje oral, ya caminan, ya no necesitan de alguien al lado, ¿no? Tienen cierta autonomía, y fíjate, de repente creen que han conquistado el mundo, y me vienen a poner límites ahora, me vienen a poner normas, ¿no? Y yo no lo acepto porque yo ya me creo capaz de hacer cualquier cosa. Y eso les genera mucha frustración. Bueno, eso en un infantil. En una primaria, pues le genera mucha frustración también otro tipo de cosas, como puede ser conflictos como con compañeros, porque llega una edad también en el final de primaria entre lo justo y lo injusto, ¿no? Me frustro porque no creo que sea justo, porque el profesor se ha enfadado y ese castigo no es justo, porque no es justo el suspenso, ¿no? Y luego, pues en secundaria, lo mismo, se frustran
volvemos otra vez quizás más a la etapa de los límites, ¿no? Porque ya soy adolescente y creo que puedo hacer un poco lo que a mí me dé la gana y lo que hacen siempre mis amigos, y no acepto los límites y volvemos otra vez a esa frustración, ¿no? Con lo cual, un consejo que damos para cualquier etapa y para enfrentarnos a esta frustración es que nunca, lo que nunca debemos hacer es retirar el límite, ¿no? Es decir, es mejor pensar muy bien el límite antes de ponerlo y ver si vale la pena ponerlo o no, que ponerlo y luego quitarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es enseñar al niño a hacer un mal uso de esa emoción, ¿no? Si yo le he puesto un límite a mi hijo y le he dicho que no puede ir a tal sitio porque no, por los motivos que sea, no puede ir, y el niño descubre, eso le genera frustración porque él quiere ir, y el niño descubre que montando esa pataleta, llámese pataleta en infantil, llámese llanto en primaria, llámese chantaje emocional en secundaria, ¿no? Va a hacer que yo como padre o como madre cambie ese límite, ¿no? Y entonces ya ahora diga, bueno, pues vale, venga, pero hoy, porque otro día, ¿no? Al final lo que le estamos dando al niño a entender es que puede con su frustración y con la expresión de esa frustración negociar con nosotros, ¿no? Y que nosotros vamos a dar marcha atrás. Con lo cual estamos haciendo que ellos tengan un mal uso de esa frustración, ¿no? Con lo cual, importantísimo nunca retirar el límite. Siempre acompañar. A los niños siempre hay que acompañarlos cuando están viviendo una emoción, hay que estar cerca de ellos. Hay un momento dado en que no quieren que estemos cerca, ¿no? Entonces a lo mejor físicamente no hay que estar cerca, pero saber que estamos ahí y que hay un acompañamiento. Y sobre todo cuando esa frustración se genera porque se han equivocado, ¿no? Se han equivocado a cualquier nivel, se han equivocado a nivel académico, se han equivocado en una decisión que han tomado, se han equivocado en en una gestión propia de una emoción, en una relación con un compañero. Siempre, siempre, siempre transmitirles que en el error está el aprendizaje, ¿vale? No puede haber aprendizaje sin error y no pasa nada. Y es normal que te sientas así, y hay que normalizar las emociones. Es normal que te sientas frustrado, es normal que estés así, perdón, y es normal que te sientas de esta manera. Yo estoy aquí para acompañarte y volverlo a intentar de todas las formas y las veces que haga falta, ¿no? Entonces, lo que sí a lo mejor a determinadas edades es tenemos que ayudar a buscar alternativas, ¿no? Sí, es precisamente porque el que considera que se ha equivocado pues tomando una decisión o haciendo algo que no debería hacer, vamos a ayudarle a buscar alternativas, ¿no? No de manera impositiva, sino que a través del diálogo, ¿no? ¿Qué otra manera se te ocurre que podíamos hacer? ¿Cómo podrías volver a intentarlo? Siempre intentarlo, ¿vale? Y siempre dejar claro que estamos aquí para ayudarles a intentarlo. La emoción nunca desaparece, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos nosotros como adultos. La frustración no desaparece de hoy a la mañana. Seguimos muchas veces sintiendo frustración. Lo que desaparece es a veces la angustia o la mala gestión, ¿no? La reacción a la frustración. Lo que podemos aprender es a controlarla y a autogestionar nuestra reacción cuando nos sentimos frustrados, ¿no? Por supuesto, nunca hacerle sentir ridículos, ¿no? Porque eso no hace otra cosa más que aumentar la frustración. Hay veces que nosotros, los adultos, por querer quitarles importancia ¿no? A su pena que tienen, al momento que están pasando, lo ridiculizamos un poco, ¿no? Sin querer. Entonces, pues ahí tampoco estamos ayudando. Al final estamos aumentando la respuesta y el nivel de frustración, ya que le estamos dando a entender que no lo entendemos, ¿no? Vamos a abordar ahora el miedo. El miedo es otra emoción pues, que vemos mucho en el cole, en las etapas las iniciales de primaria aparecen miedos pues, más irracionales, a lo mejor miedos nocturnos, los terrores nocturnos también, aparecen esos miedos a los dibujos, las películas, ¿no? Cuando les cuesta diferenciar un poco lo que es el mundo real del mundo imaginario. Y luego, pues con la edad, los miedos siguen existiendo, pero ya no son a lo mejor a los monstruos, ya los miedos es a los monstruos que me creo yo mismo, ¿no? A los fantasmas que nos creamos nosotros, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que se rían de mí, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el miedo es una emoción muy primaria,
De hecho, pues nos puede salvar la vida en muchos momentos, ¿no? Si yo, pues oigo un estruendo fuertísimo que puede ser como una bomba, gracias a que siento miedo, pues a lo mejor pues, puedo salir corriendo y detectar que esa es una situación de peligro. Igual que lo decimos a ese nivel, pues es verdad que los niños, de cierta medida, deben de tener un poco de miedo a determinadas cosas, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar, a ellos les va a ayudar a regular la respuesta. Pero cuando hablamos, vamos a hablar del miedo cuando se convierte en un problema, ¿no? En que no, no les deja vivir con cierta normalidad, me interrumpe, pues eso, por ejemplo, los sueños o la autonomía, porque no quiere moverse por casa solo o no quiere ir a otro sitio, ¿no? Ese miedo hay que trabajarlo, hay que ayudar a trabajarlo. Es una emoción complicada de trabajar, complicada en el sentido de que es tan primaria, está tan en nuestro interior, que es complicada de limar, ¿no? Pero se puede entrenar, se puede entrenar. ¿Cómo podemos entrenarla? Bueno, una de las principales técnicas que se utiliza es racionalizar los miedos. No podemos confundir racionalizarlo con ridiculizarlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo decirle a un niño, por ejemplo, imagínense que estamos hablando de unos niños de primaria, ¿no? Que tienen miedo a la oscuridad y de que aparezcan monstruos. No es lo mismo racionalizar y sentarme en un momento, por supuesto, en el que el niño no tenga ese nivel de ansiedad alto por el miedo, sino en otro momento en que él se encuentre más relajado, sentarme al lado de él y decirle, oye, pues yo personalmente no he visto ningún monstruo. ¿Tú has visto algún monstruo? ¿Cómo son? Yo no los he visto. ¿Dónde los podemos ver? ¿Debajo de la cama? Vamos a buscar tú y yo debajo de la cama a ver si hay monstruos. ¿Tú has encontrado alguno? Yo no he visto ninguno, ¿no? O sea, racionalizar se trata de ese acompañamiento, de descubrir ellos mismos que ese miedo no tiene sentido, que no es lo mismo que sentarme al lado de mi hijo y decirle, mira tú, los monstruos, que a ti que te dijo que los monstruos existían, qué cosa tan tonta, si los monstruos salen en los dibujos cuando has visto tu monstruo, hijo, ¿no? La forma es distinta, porque ellos perciben de cierta manera que de esta segunda forma, pues realmente lo estamos un poco riendo o ridiculizando y no los entendemos, ¿no? O sea, lo que estamos dando a entender es que no los entendemos. Por lo tanto, eso, acompañar a racionalizar. Luego dar pequeños pasos, ¿no? Ir dando muy pequeñitos pasos. Si yo tengo miedo, el niño tiene miedo a subir a la planta alta de la casa sola, por ejemplo, pues poco a poco vamos a ayudarlo a buscar técnicas. Pues a lo mejor podemos encender arriba y abajo. Y cuando el niño no se dé cuenta, pues a lo mejor si está la luz encendida, vete subiendo que mami sube ahora, que papi sube ahora, y me dice, ¿no? Y poco a poco, cuando él sea capaz, hacerlo consciente de que ha sido capaz. ¿Viste? Estabas en el piso alto y yo estaba en el piso bajo haciendo otra cosa. Qué bien que lo has hecho, ¿no? Poco a poco esos pasos y que él vea que lo note como algo importante, algo en lo que él ha progresado y ha superado, o ella, ¿no? Y luego eso, pues, lo que estamos hablando, acompañar y reconocer. Siempre reconocer esos pequeños pasos que se dan y cuando se los planteemos, si alguna vez se los planteamos como reto, que nunca deben ser grandes retos, es decir, si nosotros sabemos que le tiene pánico a la oscuridad, no le planteemos el reto de adentrarse en un sitio que no hay ni un poquito de luz, ¿no? Porque lo más probable es que no tenga éxito. O sea, con lo cual estamos lanzando a nuestro hijo a algo que sabemos que de momento no está preparado para enfrentarse, ¿no? Entonces, por eso decimos pasos muy pequeñitos y poco a poco. Él va aprendiendo a gestionar y a racionalizar esos miedos. Eso no significa que hay personas que su personalidad son más miedosas, vaya a desaparecer el miedo para siempre, ¿no? Pero sí, eso, lo que estamos hablando es de siempre acompañar y gestionar. Y si no lo consiguió, porque se dio cuenta cuando subió la escalera que de repente estaba solo y de mamá, estoy solo o no quiero estar solo, papá, sube, ¿no? Lo que sea, él es consciente de que no lo ha logrado, no pasa nada, ¿no? Vamos a hacerle entender que no pasa nada, podemos volver a intentarlo, lo que comentábamos antes, ¿no? Con la frustración y siempre con cualquier tipo de emoción de estas sensaciones negativas, por decir, ayudarlos a que poco a poco esas sensaciones negativas las gestionen y vayan desapareciendo, pero siempre intentándolo. No pasa nada, porque esto no es fácil. No son, las emociones no es algo que se trabaja de hoy para mañana, ¿no? Y de mañana desaparece. Es un trabajo, es un entrenamiento de fondo. Ay, disculpen, que me salté. La rabia también es una emoción
que aparece en muy pronto, ¿no? En muy pronta edad y también se dan todas las etapas del desarrollo, ¿no? De hecho, pues en la etapa de primaria quizás es una etapa donde se regula un poquito más y luego en la etapa de secundaria, por aquello de las hormonas, ¿no? Y demás, pues quizás a veces les cuesta un poquito más volverla a regular. Pero también eso aparece en muy temprana edad, ¿no? Pues por lo mismo que comentábamos antes, el mismo ejemplo de la plastilina, del rotulador, de que me quitó un juguete, de que no quiere compartir conmigo, de que me dijo que no quería ser mi amigo, ¿no? Aparece en muchas ocasiones. Es una emoción que en casa suele aparecer, pero es verdad que en el contexto del cole yo creo que es donde más se ve, ¿no? Porque es donde el niño tiene más roces diarios, por así decirlo. Ya no están los roces con los adultos, sino con sus iguales, con los que convive, con los que tiene que compartir espacios, con los que tiene que compartir cosas. Entonces, esa emoción aparece en muchas ocasiones. Aquí sí que en el cole utilizamos técnicas muy concretas, ¿no? Para trabajar la rabia. Hablamos, por ejemplo, de dibujar, de pintar, de escribir, es decir, cuando el niño sabe, ¿no? Porque cuando se va trabajando con ellos, el niño sabe que en ese momento tiene rabia, y sabe identificar por qué tiene rabia. Y ya de hecho sabe que identificar que a lo mejor lo que le apetecería o lo que se le antoja en ese momento es coger todo y tirárselo a la cabeza a alguien, o tirar la silla al suelo, o quitarle el muñeco o lo que sea al otro niño y darle un golpetazo, ¿no? O, por ejemplo, si es en primaria y un niño se copió de mí y encima a mí me están echando la bronca, pues ganas de darle un tortazo a compañero porque encima me están echando la bronca por tu culpa, ¿no? Entonces, como son capaces de entender que esa conducta no es adecuada, en ese momento a veces lo verbalizan, ¿no? A los profesores y buscamos alternativas para trabajar y hacer que se relajen un poco. Con los más pequeños sobre todo, y bueno, y en primaria funciona mucho esto de dibujar, de pintar y de escribir como alternativa. También en las etapas primarias se utilizan mucho las técnicas del semáforo, que también lo pueden utilizar en casa, ¿no? En el que se visualiza el semáforo y van visualizando el semáforo rojo es que me encuentro muy enfadada, ¿no? Tengo que ir respirando y pasando al amarillo y del amarillo pasando al verde. Y luego están también pues, las respiraciones, ¿no? Que les enseñamos pues, a respirar, a contar. También pues la pelota, ¿no? La pelota, a veces la rabia la identificamos con los niños como una pelota que se me forma en el estómago. Esa pelota al principio cuando quiere estallar es roja, gigante, ¿no? Y luego pues vamos acompañando de respiraciones para hacer esa pelota cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que acabe chiquitita, chiquitita y de un color suave, ¿no? Y ya estemos relajados. Pues cualquier técnica de esta la podemos también utilizar en casa, ¿no? Es cierto que, como comentaba al principio, las conductas que desencadenan la emoción de la rabia sí que suelen desaparecer antes, ¿no? En edades tempranas. El niño entiende normalmente a cierta edad que la pataleta de tirarme en un centro comercial al suelo, ¿no? Y ponerme a llorar y a gritar lo puedo hacer cuando soy pequeño, pero luego el propio niño va madurando y va entendiendo que esa conducta es desadaptativa, ¿no? Y el sentido del ridículo que pasamos los papás al principio, cuando se tiran al suelo, pues al final lo pasan ellos también, ¿no? Al final ellos también pasan un mal rato y desde que maduran un poco entienden que esa conducta no es adaptativa y no está bien. Por lo tanto, es una de las emociones que trabajándola se puede reconducir, se les puede ayudar un poco a gestionarla mejor. La tristeza, ¿no? La tristeza sí que es una emoción que, bueno, está presente en todo y yo creo desde mi punto de vista que es la emoción que más nos cuesta ver a los papás, ¿no? O sea, la más que nos cuesta pasar a los papás, quiero decir. Ver a nuestro hijo enfadado, bueno, nos puede doler, nos puede molestar, pero ver a nuestro hijo triste, eso pues a todos los papás y todas las mamás nos rompe un poco el corazón, ¿no? Entonces, a veces, por querer ayudarlos, por querer evitarles ese momento, porque no queremos verlos así, tendemos mucho pues a la evitación, ¿no? A la evitación. No voy a
hacerle que se enfrente a esto porque sé que se va a poner triste y realmente más triste lo ponemos nosotros, es decir, ¿no? Estamos nosotros poniéndole más preocupación que la tristeza que pasan ellos. La tristeza es importante pasarla. Nosotros como adultos sabemos que hay muchas cosas que pasamos en la vida, llámese pues, una pérdida de un familiar, ¿no? Y la tristeza es importante y es parte de la superación. Necesito estar triste para luego poder superar el hecho, ¿no? Pues los niños un poco lo mismo. Estén por lo que estén tristes de otro motivo, que puede ser incluso la pérdida de cualquier cosa material, la pérdida de una mascota, el estar triste porque mi amigo ya no quiere ser mi amigo, porque fulanito celebró el cumpleaños y no me invitó al cumpleaños, ¿no? Esa tristeza a nosotros nos genera mucha preocupación y ansiedad y a veces la evitamos, ¿no? Y le damos la vuelta y no estés triste, no te pongas así, que no vale la pena estar así por esto, ¿no? No, hay que dejarles que vivan la emoción acompañándolos y no de forma drástica, pero hay que vivir la emoción. Si el niño tiene ganas de llorar, pues no pasa nada, porque llore un poco, ¿no? Y se desahogue. Y si quiere hablarlo con nosotros, lo hablamos con nosotros. Y volvemos a lo mismo que comentábamos antes. Lo hablamos sin ridiculizar. Lo hablamos sin hacerles sentir que eso por lo que están llorando es una bobería. ¿Por qué te pones así, no? Si a veces nos crea tanta ansiedad verlos así que al final lo que queremos es que pase, ¿no? Pues no llores, chica, pues no estés así, si esto se pasa ya, mujer, si no le des importancia, ¿no? Pues sí, para él sí la tiene, entonces vamos a darle su espacio, vamos a hablarlo si quieres, vamos a dejar, depende de la edad que tengan, ¿no? Probablemente un adolescente le cueste más venir a hablar con nosotros y lo que necesite es su espacio y tenga ganas de llorar en su habitación, no pasa nada, aunque estemos un poco preocupados, no pasa nada porque estén un rato en su habitación llorando, ¿no? Nosotros los adultos también lo necesitamos y es una manera que tienen ellos de superar el hecho que les ha causado la tristeza en sí, ¿vale? Esto a nivel de las emociones, ¿no? Hemos hablado de 4 emociones que pues, en el colegio consideramos que están latentes siempre, ¿no? Pero para gestionar todas estas emociones hay algo muy importante que tenemos que trabajar y es el sentimiento de la empatía, ¿no? El otro día, en los papás que son del cole y los que no, bueno, pues les cuento que nosotros en el colegio tenemos unos minutos de la mañana dedicados a la acogida, donde trabajamos pues valores, ¿no? Ciertos valores y también pues aprovechamos para hablar de todo esto de las emociones, los sentimientos. Y el otro día, en el momento de la acogida de sexto, que es mi tutoría, hablábamos de la empatía, ¿no? De qué era la empatía. Y bueno, pues todos, prácticamente el 100% de los alumnos, hubo explicar por sus palabras qué era la empatía. Todo el mundo tenía muy claro que era muy importante la empatía para el mundo en estos momentos, que teníamos que ser empáticos. Entonces, hubo un momento en que les lanzamos la pregunta de que cuánto tiempo dedican ellos en su día a día a preocuparse o a ponerse en los zapatos del compañero que tienen al lado en clase, ¿no? Yo les voy a poner un pequeño vídeo de un minutito nada más y me gustaría que en este minuto aprovecharan ustedes para reflexionar sobre lo mismo. ¿Cuánto tiempo del día dedicamos nosotros como adultos a ponernos en el lugar de la persona que tenemos al lado, no en la familia, sino en nuestro trabajo, en nuestro día a día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a ponernos en los zapatos de un compañero o de la persona que tenemos al lado? I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller.
We all play for Canada. The captain's light. When the up. Vale. Cuando hablábamos de esto con los niños, ¿no? Y reflexionamos de esta cuestión, fue curioso porque ellos mismos de repente se quedaron parados y decían, pues la verdad creo que lo pensamos un poquito, ¿no? Un minuto, ningún minuto, ¿no? Se quedaron así como un poco fuera de juego, ¿no? Al tener que llevar esa pregunta teórica, que la empatía sí sabíamos todos que era, el llevarla a cuánto tiempo al día. Con lo cual a mí me hizo reflexionar como madre también, y el pensar cuánto tiempo yo como madre dedico en que en mis hijos, ¿no?, sean empáticos, cuánto tiempo dedico yo a fomentar la empatía en casa, ¿no?, en mis hijas. Y bueno, no sé qué se habrán respondido ustedes, pero es verdad que yo misma me respondo que seguramente bastante menos de lo que a mí me gustaría, ¿no? Creo que ahora mismo, después de la pandemia, todos hablamos de que necesitamos un mundo más empático, de que necesitamos la empatía, de que es un bien escaso, pero luego en la realidad, en el día a día, en la actualidad y el ritmo de vida que llevamos, nos cuesta mucho llevar a cabo, ¿no?, ser empáticos en nuestro día a día y sobre todo transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Creemos que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Es una manera además que podemos colaborar desde casa y cole, ¿no? Cuando mi hijo llega a casa y me cuenta una situación X que ha pasado en el cole con un compañero, con el profesor, con la persona que sea, ¿no? ¿Cuántas veces le preguntamos cómo crees que se sintió el compañero o la compañera? ¿O cómo se pudo sentir el profesor o la profesora que te dijo eso? ¿Y por qué crees que te lo pudo decir? ¿Qué situación? ¿No? Hagámosle que nuestros hijos que se cambien de zapatos y se cambien de gafas, ¿no? Lo que hemos visto en el vídeo, que es muy bonito lo que hace el niño, yo creo que no ocurre por arte de magia. Es decir, esto hay que entrenarlo y transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Y no solo transmitirlo que nos lo vean hacer, que también es muy importante que nos lo vean hacer, como también que se lo hagamos ver a ellos, ¿no? Que hagamos que ellos cambien esos zapatos y sean capaces de ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? Que entiendan que la vida no tiene una sola visión, ¿no? Hay veces que nos cuesta mucho en el cole, ¿no? Ese momento de confrontación cuando se ponen uno enfrente del otro, y que entiendan que ha pasado la misma situación, los dos han visto la misma situación, o sea, la han vivido, pero cada uno lo ve desde su punto de vista, ¿no? Y el niño, por su madurez todavía, pues ven el mundo bajo sus gafas, ¿no? Y les cuesta muchísimo cambiar de gafas para ver el mundo. Pero realmente si lo analizamos nos cuesta mucho también a nosotros los adultos y no lo fomentamos en casa. Hoy en día creo que nos estamos enfrentando a una escuela, a unos colegios con mucha diversidad, ¿no? Donde dentro de cada aula hay montones de alumnos, con cada uno con sus dificultades, con sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes. Y creo que es importante que desde casa fomentemos esa empatía, ese saber entender a mis compañeros, ¿no? Si vengo todos los días contando en casa que un compañero hace esto todos los días, nos hemos sentado con él a intentar razonar de por qué lo hará, qué le pasará, cómo lo verá él para hacer esto o ella, ¿no? Eso es muy importante que lo trabajemos tanto en cole como en casa y lo hagamos juntos, ¿no? Vamos a dar ahora una serie de consejos y de pautas que podemos realizar en casa para fomentar esta empatía, para trabajar las emociones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se nos ocurre que podemos hacer en el día a día de casa es poner como norma quizás un poco más el diálogo emocional, ¿no? El hablar de cómo nos sentimos, el hablar cómo se sienten ellos y cómo nos sentimos nosotros, ¿no? También a veces ellos llegan a casa eufóricos, vienen contando a veces, ¿no? Cosas del cole, lo que les pasó, y nosotros hemos tenido un mal día en el trabajo o donde sea, tenemos un mal día,
y a veces pues le contestas mal o le contestas más seria sin darle explicación. Y ellos realmente merecen una explicación, porque al final la conclusión que va a hacer es que, que van a hacer ellos es que no nos interesa, sí que nos interesa, pero ahora mismo no tenemos un buen día. Es mucho más fácil explicar a los niños que nosotros también a veces no tenemos buenos días, ¿no? Que a veces no nos encontramos bien. Pues hoy no he tenido un buen día, cariño. Hoy estoy un poquito así como tristona porque no ha sido un buen día en el trabajo. Seguro que mañana será mejor, pero no, hoy no ha sido del todo bueno, ¿no? Que nos acostumbremos a dialogar y a dialogar de manera emocional, que nos acostumbremos a verbalizar cómo nos sentimos y cómo se sienten ellos. Y que yo a veces me siento triste y a veces me siento alegre y a veces me siento enfadado y a veces me siento frustrado y no pasa nada, voy a buscar alternativas y yo como adulto también me pasa, no solo a ti como niño, ¿no? Hay pequeñas técnicas que podemos ir haciendo en casa para este propósito, ¿no? Para mejorar este diálogo emocional. Aquí proponemos algunas, como por ejemplo, pues la frase del día, ¿no? Hay familias que solo coinciden en la cena, por ejemplo, y estamos cenando todos juntos y podemos pues hacer la frase del día. Y hoy todos vamos a empezar una frase diciendo, hoy voy a dar las gracias por, ¿no? Pues por ejemplo, hoy el día ha sido maravilloso por, o hoy me he sentido por, ¿no? Y hablamos un poco del día y de cómo nos sentimos. También podemos poner, por ejemplo, el post-it del día. Y en casa amanecemos y por la mañana ponemos un post-it en la nevera en el que hoy en esta casa no se grita, ¿vale? O hoy en esta casa nos decimos cuánto nos queremos. O hoy en esta casa se regalan abrazos, ¿no? E incluso también podemos tener alguna esquina en la que todos de la familia podamos escribir alguna cosa del día y pues si hoy tenemos un mal día me apetece ahí dejar un mensajito de que hoy necesito mi espacio, ¿no? Y pongo en casa que todos sepan que hoy necesitan mi espacio, necesitamos espacio. Y luego, sobre todo, pues nosotros como papás, tener paciencia, ¿no? Fomentar transmitirles esa tranquilidad y cuando ellos vienen a hablarnos de algo, muchas veces, tengan la edad que tengan, no saben identificar por qué. Pues es que cuando ellos quieren abrir, si de repente te dicen es que estoy triste, es que estoy enfadado, y no saben identificar muy bien el por qué, tampoco se lo preguntemos nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos se dirigen a nosotros como si nosotros fuéramos expertos en esa materia. Con lo cual, nuestro papel es ayudarles a analizar la situación y al buscar el por qué, ¿no? Y a buscar las alternativas y, como dije antes, y también nosotros cambiarnos las gafas, ser nosotros capaces de volver a ser niños de la edad de nuestros hijos y de ver esa perspectiva de la vida desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que es muy distinta a la que tenemos nosotros. Ahora me voy a centrar un poquito más en esta etapa maravillosa de la adolescencia, ¿no? Quizás los ejemplos que he dado hasta ahora son más para etapas un poquito más pequeñas, aunque también sirven para todo, ¿no? Todos estos últimos consejos que podemos hacer de casa sirven para cualquier edad. Pero es verdad que la adolescencia tiene unas características un tanto especiales, ¿no? Aquí también les hago una recomendación de Antonio Ríos, que es un psicoterapeuta, y tiene una charla de BBV donde habla de las características de la adolescencia y la paradoja de la adolescencia, ¿no? Y lo hace desde un tono humorístico, pero de verdad que vale la pena para aquellos que se inician en esta etapa, como yo que empiezo en ella. A mí me ha sido muy útil, ¿no? Me resulta además muy graciosa y me he sentido identificada en algunos momentos. Con nuestro hijo adolescente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar puntos de encuentro, ¿no? Es importante que busquemos puntos en común. La juventud o adolescencia de ellos está siendo muy diferente a la que fue la nuestra. Entonces, pues a lo mejor de repente ellos vienen a hablar contigo, que no suelen hacerlo normalmente, pero de repente vienen a hablar y te enseñan, mira qué divertido el TikTok que colgó no sé quién, o mira este youtuber que sigo, ¿no? Y a nosotros a veces eso nos queda como muy lejos, pues. Vamos a intentar interesarnos por esos temas también, ¿no? Vamos a ver si mi hijo sigue a un gamer o sigue a un youtuber, pues voy a intentar yo también seguirlo por las redes sociales y estar un poco al día, ¿no? De esos temas y tener un punto común con el que yo pueda dialogar con mi hijo, que pueda intercambiar y que en un momento dado pueda decir, oye, miré, el youtuber que me dijiste el otro día hizo una publicación que me pareció interesante, o no, me parece que este tío, ¿no? Bueno, un poco buscar un punto en común para dialogar. En la adolescencia no es buen momento para estar siempre sermoneando y comparando, es algo inevitable, creo, en nosotros como padres, pero no es un buen momento, ¿no? Ellos no escucharán, algo quedará ahí, pero no es bueno convertir la relación padre-hijo siempre en sermón, ¿no?
sea, tiene que haber un poco de todo. Ciertamente sí que tenemos que ser muy firmes con los límites, eso no significa que los dejemos hacer que le da la gana, ¿no? Hay que tener unos límites, pero intentar que no sean impositivos, ¿no? Intentar que nuestros hijos no nos vean como dictatoriales, sí porque sí, ¿no? Hay que tener los límites claros, y en esta casa a mí no me gusta que se haga esto, o yo no te voy a dejar hacer esto, porque no considero que tengas edad para hacer esto, a lo mejor y punto, a lo mejor no tenemos que darle más explicación, poner el límite, pero poner el límite sin imponer. Es la etapa de la negociación, ¿no? De la negociación pura y dura. La negociación, lo que tenemos que ser supuestamente un poquito más listos que ellos, y si sabemos dónde está nuestro límite, vamos a negociar partiendo de un poquito más abajo, ¿no? Para llegar a ese límite. Y ser nosotros los que llevemos la negociación, no ser ellos los que lo lleven, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener claro hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde vamos a ceder. Acompañar, siempre estar, ¿no? Acompañar y estar, aunque ellos nos digan que no, aunque tengan una exposición en el cole y te digan, no, mami, yo ya a esta edad, ¿para qué vas a venir a verme? Si llevas todo primaria, infantil viniéndome a ver, ahora te vas a poner. Pues en todo ese discurso que te están dando, realmente te quieren decir que les gustaría que estés, ¿no? No en primera fila sacando fotos y mandándole besos volados, seguramente eso no, pero sí que esté, que mire al público y vea que sus padres están allí porque él quiere seguir o ella quiere seguir siendo importante, la familia, ¿no? Darles sus espacios, necesitan sus tiempos y sus espacios, ya necesitan algo de intimidad, ¿no? Y sobre todo como padres, pues tener mucho cuidado con los chantajes emocionales, una típica en la que nos chantajean, ahora mismo nos chantajean mucho con, es que en mi clase todo el mundo va, es que mis amigos todos lo tienen, es que soy el único que no me dejan, ¿no? Bueno, pues un poco tener cuidado que no tomen ellos el control y que no vean que esa es la manera en la que nosotros funcionamos, ¿no? Si nos chantajean, cedemos, ¿no? Y como último, pero no menos importante, que me va siempre una más, he cogido esta viñeta de Mafalda, ¿no? En que pone que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Aquí hemos hablado de algunos consejillos y de pautas, y muchos de ustedes estarán pensando, ¿y en qué momento hacemos todo eso? Si es que entre que voy a trabajar, cojo el coche, recojo a la niña, la llevo a la extraescolar, luego viene que si tiene que estudiar, que si tengo que preparar cenas, ¿no? Creo que esta viñeta identifica totalmente el ritmo de vida en el que estamos metidos ahora mismo, y que lo urgente no nos está dejando vivir lo importante, ¿no? Llevamos un ritmo de vida actual muy, muy, muy rápido, en el que tenemos poco tiempo para pensar, poco tiempo para reaccionar, con lo cual mi consejo es que no seamos tan duros con nosotros mismos, que nos demos una tregua, que veamos que no lo estamos haciendo mal, que pues, precisamente si estamos aquí es porque queremos siempre mejorar y buscar alternativas. No nos culpabilicemos tanto, ¿no? Creo que los padres de hoy en día eso se nota mucho aquí en el cole, cuando hablan con nosotros, vamos muy cargados, como una mochila de culpabilidad, ¿no? Tenemos mucha culpa porque creemos que no dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos. Y esa mochila de culpabilidad hace que a veces cedamos ante cosas que no deberíamos ceder. Queremos compensar de una manera que no se va a compensar y que no es la adecuada, ¿no? Entonces, yo les invito a que suelten esa mochila de culpabilidad, que tenemos la vida que tenemos, que cada uno lo hace lo mejor que puede, que el que no puede practicar deporte todos los días, pues lo haga una vez a la semana, que el que no puede dialogar todas las noches, pues lo hace una noche el fin de semana, que no seamos tan exigentes con nosotros mismos, que cuando vamos a hablar con terceras personas de nuestros hijos no nos sintamos evaluados, ¿no? Esa mochila también de culpabilidad y de no dedicar tiempo hace que cuando parece que si nos dicen que nuestro hijo no lo hace del todo bien, ya es por la culpa es nuestra, porque no le he dedicado el tiempo suficiente, ¿no? No es así, no es así. O sea, tu hijo no está haciendo nada mal, está creciendo y tenemos que ayudarlo, y estamos, pues eso, tanto el cole como los papás, somos un equipo y lo que tenemos es que ayudarlo a mejorar. No se trata de buscar culpables porque no los hay. Y como último, pues eso, cuidar de nosotros mismos, ¿no? Es vital estar nosotros bien para que ellos estén bien. No olvidemos que nosotros somos el espejo en el que nuestros hijos se miran cada mañana cuando salen de casa. Si nosotros estamos ansiosos, nerviosos, enfadados, gritamos,
al final pues no vamos a poder ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones porque no estamos gestionando las nuestras, ¿no? Por lo tanto, termino con una frase a través de Goleman, en la que pues habla un poco de esto, ¿no? De seguir un poco nuestro instinto, de recordar que lo estamos haciendo bien, de que somos padres y madres de corazón y que si nos escuchamos a nosotros mismos, hay algo que nos dice cómo hacerlo, que nos dejemos llevar por ello, ¿no? Nos dice, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que dicten tu corazón y tu intención. De algún modo ya sabes aquello en lo que quieres convertirte, ¿no? Pues es un poco, les animo a que como padres no pierdan su identidad y busquen en ustedes mismos cómo quieren ser y cómo quieren estar con sus familias, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina. En esta charla, ¿no? Nos decías al principio, esa inteligencia emocional es esa capacidad, ¿no? de reconocer las emociones y estamos seguros que con estos tips, ¿no? que nos has ido dando a lo largo de tu exposición, pues seguro que vamos a saber reconocerlas mucho más y sobre todo, ¿no? La segunda parte es que vamos a poder mejorar ese impacto, ¿no? en lo que nos rodea, ¿no? en nuestras familias, en nuestras escuelas. No hay muchas preguntas en el chat, entonces ahora si alguien tiene alguna, pues puede ir preguntando, pero sí que alguien se cuestionaba, dice, pues que, ¿no? referente a la frustración, dice, manteniendo el límite, ¿no? Si se repite la frustración de forma constante y mostrada con rabietas, ¿no? Así que no para, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, no sé de qué edad hablamos, pero intuyo que si estamos hablando de rabietas, estamos hablando de edades iniciales, infantiles, ¿no? Bueno, es verdad que hay veces que la personalidad, ¿no? Las emociones son las emociones, pero luego cada niño y cada persona tenemos nuestra personalidad, que hace que vivamos las emociones. Hay algunos niños que lo viven de forma más sutil y otros de manera más intensa, ¿no? El límite nunca hay que cambiarlo, lo que hay que hacer es aprender nosotros mismos como adultos a llevar la rabieta, ¿no? Porque la llevamos, nos cuesta, nos pasamos un mal rato, y lo que hay que aprender es acompañar en la rabieta, ¿no? Los niños van disuadiéndose en esas rabietas cuando los acompañamos. Depende del momento que está, el otro día en una charla de 3 años lo hablábamos, no es lo mismo que te monte una rabieta en un centro comercial que te la monte en casa, ¿no? Es diferente. Pero al final cuando un niño está en plena rabieta, no se trata, no podemos negociar con él, no es momento de dialogar, no es momento de hablar, no es momento de recordar, es simplemente el momento de pasarlo, ¿no? De pasarlo juntos y depende de cómo lo pase, hay niños que incluso se hacen daño ellos mismos, ¿no? Se dan cabezazos, bueno, pues la cosa en ese momento es estar al lado, intentar que sea el daño menor posible, dejarle unos minutos que se tranquilice, incluso hay muchos niños que necesitan después el contacto físico para volver a relajarse, después darse un abrazo, necesitan volver, y ya cuando volvemos a la calma y ya estamos calmados, volvemos a decir que eso no se puede hacer y podemos a lo mejor ofrecer una alternativa, pero sí podríamos hacer esto otro, ¿vale? Pero si cambiamos el límite, esas rabietas no van a desaparecer, van cada vez a aumentar. ¿Por qué? Porque ya he entendido que la forma en que tú cambies el límite es que él llegue a ese punto de rabieta, ¿no? Así que ánimo con la gestión. Sabemos que el límite es un aliado para nosotros también, ¿no? Para intentar poco a poco ir acompañando ese proceso de gestión de emociones de nuestros niños, ¿no? Sobre todo en edades tempranas. Hay otra pregunta, ¿no? Se refiere más a edades de adolescentes. Dice que nos estamos encontrando con niños adolescentes que no quieren relacionarse, que quieren estar en casa y no salir, que incluso te dicen que no quieren estar donde hay mucha gente, ¿no? ¿Cómo actuar ante esto? Bueno, yo creo que ahora mismo, de hecho, en los propios pediatras, todos los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Están hablando de niños, niños y adolescentes pandémicos, ¿no? Creo que se han unido dos cuestiones importantes. Por un lado, las nuevas tecnologías y el mal uso de las nuevas tecnologías, y una pandemia de por medio, ¿no? Cuando estábamos los papás preocupados de cómo gestionar estas nuevas tecnologías y que no se convirtieran en adicción y que no los aislaran socialmente,
nos aparece una pandemia y nos obliga a encerrarnos en casa y a que seamos muchísimo más permisivos con este tema, ya que al final solo pueden relacionarse o distraerse a través de esas nuevas tecnologías. Con lo cual también tenemos que ahora entender que los niños con los que nos enfrentamos hoy en día no son los niños de antes, ¿no? Así que tendremos que ir poco a poco ayudándoles a que encuentren placer y diversión en otro tipo de actividades, ¿no? Es verdad que incluso el propio contexto no ayuda, es decir, porque los amigos incluso a veces prefieren, en vez de quedar y salir y verse un ratito en la calle, pues ya nos vemos por medio de la máquina y jugamos cada uno desde casa la partida y en el fondo ellos creen que estamos juntos, ¿no? Yo creo que tenemos un poco la obligación entre todos de que vivan experiencias distintas, ¿no? Pues aunque sea incluso con algo relacionado con eso, es decir, un campamento que al final sea de gamer o una feria de gamer, ¿no? Pero al final algo que vaya con unos amigos a un tema relacionado con lo que les gusta, ¿no? Pero sí que es normal que muchos niños han desarrollado incluso pues fobias, baja tolerancia a eso, a los ruidos, a la gente, y yo creo que esto se ha aumentado por la situación en la que vivimos, ¿no? Entonces, mi consejo como todo es acompañamiento, intentar buscar nuevas alternativas de experiencias que le puedan gustar y por supuesto, si la situación empieza a llegar a ser límite, pues hay que buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Siempre. Muchas gracias, Cristina. Una última pregunta, dice que en referencia a la empatía, ¿cómo actuar cuando un niño o una niña tiene demasiada empatía que puede afectarle también a su propia vida? Sí, también es verdad. Es cierto que a veces nos encontramos a niños que los ves desde pequeños que son tan empáticos que cuánto va a sufrir en la vida, ¿no? Eso viene un poco, ya no solo por la empatía, sino que como comentaba antes, viene un poco en los rasgos de la personalidad, ¿no? Hace que ese sentimiento lo vivan de manera más intensa porque su personalidad es proclive a ser pues, más solidaria, a estar más pendiente de los demás, ¿no? Y hay que ayudarles a gestionar. Al final se trata también de gestión de emociones, de hacerles entender que no es su problema, que podemos acompañar a otros niños en los problemas de otros niños, o a mis amigos, o a mis familiares, los puedo acompañar, los puedo ayudar, pero no los puedo vivir como propios porque no lo son, ¿no? Hay que ayudarles a entender, igual que hablábamos antes de los límites entre lo imaginario y lo real, también tenemos que ayudarles a buscar los límites entre lo que es personal y lo que no lo es, ¿no? En general, no lo he nombrado en esta charla, ¿no? Pero en general, esto de las emociones también y trabajarlo con ellos mismos es muy importante para que ellos entiendan que nosotros lo único que tenemos bajo nuestro control es a nosotros mismos. Es decir, yo puedo gestionar mis emociones, yo puedo autocontrolar mi respuesta, pero no puedo controlar la respuesta de otro ni puedo controlar el contexto. Si está lloviendo, ¿no? Eso está claro y yo no voy a dejar no puedo hacer que deje de llover. Lo que sí puedo hacer es no enfadarme porque esté lloviendo, darle la vuelta a la tortilla y qué divertido que esté lloviendo y bailar bajo la lluvia, ¿no? Pues un poco eso es lo que hay que trabajar con los niños tan empáticos. Es decir, no es mi problema, yo no lo puedo cambiar, tú no lo puedes cambiar, ¿no? No depende de ti, pero podemos ayudarlo, ¿no? Poco a poco ir trabajando eso. Se está animando el público y hay preguntas y estoy yendo hacia atrás. Dice, mi hijo tiene casi 7 años y la rabia cuando se enfada, incluso llegando a ser agresivo con nosotros o con su hermano, me preocupa y la verdad no sabemos cómo gestionarlo. Vale, la rabia, como comentaba antes, bueno, todo esto volvemos a lo mismo. Pensemos que las emociones es siempre un partido de fondo. Nunca va a ser empezar a trabajarla y ya en 2 días hemos controlado esa rabia, ¿no? Pensemos que tiene que ser todo muy poco a poco. Hay que hacerle ver al niño que la conducta que tiene esa rabia, ese pegar, por ejemplo, a los demás, no es adaptativa, no es algo que esté bien hecho, con lo cual le tenemos que ofrecer que una conducta alternativa, ¿no? Tenemos que empezar desde el principio, pues a lo mejor al principio lo que tenemos es que aislarlo un poco cuando esté en ese momento de que quiere pegar, sí, separarlo físicamente, ¿no? Un poco de nosotros, hacer que se calme, depende de la intensidad de la rabieta o del enfado o del querer pegar,
pues eso, ¿no? Hacerle, yo estoy aquí, mamá está aquí y te voy a ayudar, pero cuando estés tranquilo, así no, ¿no? Tienes que relajarte un poco, que él mantenga, que entienda que tiene que haber un espacio físico. El primer día no lo conseguiremos, el segundo a lo mejor tampoco, ¿no? Pero esto es cuestión de constancia. Y a lo mejor el tercero, no vamos a hablar, no te apetece hablar, pero te apetece pintar, te apetece escuchar música, te apetece porque esa rabia que tú tienes ahora, en vez de pegarnos a nosotros, vas a coger un folio y vas a dibujar esa rabia, ¿no? Por ejemplo, ofrecerle una conducta alternativa. Pero como te digo, poco a poco, y lo mismo que comentábamos antes, cuando llega una cosa a ser límite, cuando ya no nos deja vivir con normalidad, con cierta normalidad en la familia, y vemos que no hay ningún tipo de avance, lo mismo siempre consultar con un profesional, ¿no? Uno o dos preguntas, ¿no?, que hablan de ese chantaje en la adolescencia. Dice, nos dejamos llevar por los chantajes en los adolescentes, pero ¿cómo saber si es chantaje o necesidad? Si en algún caso me he encontrado con varios padres que piensan igual, pero ¿cómo es que todos acabamos con el, ¿no?, con el WhatsApp, ¿no?, en el WhatsApp? Y esto pues lo unimos, ¿no?, porque a veces pues esos chantajes, ¿no?, el de todos, ¿no?, todos mis amigos lo tienen o lo hacen, ¿no?, y yo no. Entonces, ¿cómo saber? O sea, a veces te hacen cuestionar los niños si estamos equivocados o no. Bueno, tienen toda la razón del mundo. Es cierto que es verdad que la sociedad vive a un ritmo en el que todos tenemos que ir un poco a la una y hay veces que nosotros tomamos decisiones, ¿no? Y tenemos claro cierto límite, pero después vemos que nuestro límite está rozando también con que esté haciendo que nuestro hijo no se encuentre bien emocionalmente en su contexto, ¿no? Porque su contexto le está obligando, de cierta manera, a que se suba al tren y nosotros no lo dejamos, ¿no? Y ahí estamos poniendo, somos nosotros quizás los que estamos poniendo una traba, ¿no? Hay que averiguar primero, como bien dice, si realmente es un chantaje emocional o es la realidad. Tenemos muchos indicadores de su estado de ánimo, de la insistencia, de la magnitud de lo que nos están pidiendo, de las consecuencias que puede tener el dárselo o el no dárselo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del móvil, que creo que es uno de los que nos encontramos hoy en día muchos papás en esa encrucijada, ¿no? Hay veces que contra uno mismo toma la decisión bueno, pues voy a darle esa herramienta ya, por ejemplo, el móvil, se lo voy a dar porque sí es verdad que considero que a lo mejor le estoy poniendo una traba de relación con sus compañeros o de su forma de relacionarse, o se está quedando un poco fuera. Pero eso no quiere decir que si al final cedemos porque creemos que realmente a nuestro hijo o a nuestra hija le puede afectar, eso no quiere decir que sea con sus condiciones, ¿no? O sea, también existen las negociaciones a media. Bueno, en este caso, por poner un ejemplo, el móvil, vas a tener el móvil, pero con mis condiciones, ¿no? Si no hay esas condiciones y si no hay una negociación previa, en la que la negociación la pongo yo como padre y yo digo la forma en que la vamos a utilizar, y de hecho, si no cumplimos ese contrato y no se utiliza así, la propia sanción será que nos retiramos el móvil, ¿no? Durante un tiempo. Es decir, que el control lo tengamos nosotros y veamos hasta qué punto le está afectando a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿no? Pues vemos que normalmente cuando queda con sus amigos, pues es verdad que se está quedando solo, que es que me dice muchas veces que en el tema de conversación, pues que él no puede entrar o ella no puede entrar en ese tema de conversación porque no ve esa película, no ve esa serie, no tiene móvil, ¿no? Pues sea lo que sea, ver un poco. Y también hay veces que no tenemos, no, pues por ejemplo, con contenido digital, a lo mejor de una serie, una película que consideramos nosotros como adultos que no le va a aportar nada, también tenemos a veces que enseñar a nuestros hijos en que hay que ser un poco fuertes también, ¿no? Y tener herramientas en el sentido de que ellos nos entiendan a nosotros y sepan utilizarlo, ¿no? Es decir, no vas a ver eso porque considero que eso no te va a aportar nada a tu vida, y por mucho que lo vean los otros niños, o sea, intentarles hacer ver también a veces que porque lo hagan los demás no significa que esté bien. Es verdad que yo no voy a entrar a valorar en que si los demás papás lo hacen mal, ¿no? Siempre hay que decirles eso a nuestros hijos. No significa que los demás papás lo hagan mal, pero tú no lo vas a ver y no pasa nada. Y lo que quizás no puedes permitir es que te afecte de esta manera, ¿no? También el ayudarlo a buscar el límite de cómo le afectan las cosas que dicen los demás, que, bueno, pues en la adolescencia se toman de forma muy tremenda, pero eso también hay que trabajarlo y gestionarlo. Una última pregunta, ¿no? Aquí se refiere sobre todo a las edades de mediado de la etapa de primaria, de 9 años.
dice qué hacer cuando pues, el niño o la niña no habla de las emociones, ¿no? Cuando casi es inaccesible a ellas. Pues yo creo que pueden servir mucho las pautas que hemos, los tips, así que hemos nombrado, ¿no? De hacerlo como algo general de casa, no que lo focalicemos en él, no preguntarle a ti cómo te sientes tú, sino pues eso, a lo mejor quizás empezar por aprender a verbalizarlo todo. Hoy no me ha gustado, hoy chicos, estamos en la cena y vamos a decir, chicos, hoy vamos a decir que no nos ha gustado nada del día, ¿no? Porque a mí hoy no me ha gustado nada, que he tenido que hacer una cola, imagínense, ¿no? Cualquier cosa. Y cada uno de los miembros de la familia vamos a participar en esa conversación y vamos a empezar la frase diciendo, hoy no nos ha gustado nada. Hoy me ha encantado, el día siguiente, hoy me ha encantado que mi compañera de trabajo vino y me dijo, no, vamos a poner un poco ejemplos y hacer que participe en esa conversación sin preguntarle frontalmente cómo te sientes, ¿no? Eso iría un poco después cuando ya el niño tiene como ese entreno. Pero a veces tenemos que entrenar previamente un poco ese diálogo emocional en casa, que se naturalice y que no sea tan centralizado en él, ¿no? A veces los niños se sienten un poco como interrogados y un poco violentos cuando, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué sentiste? Y nos vemos a papá y a mamá mirando así, esperando que responda, ¿no? Pues a veces quizás intentar hacerlo de una manera más indirecta y en el que no solo exponga al niño cómo se siente, sino que yo como adulto también, ¿no? Los miembros de la familia. Probar, puede funcionar. Muchas gracias, Cristina. Seguro que todo esto que nos has marcado, ¿no? Que nos has dicho, ¿no? que nos ha ayudado también a reflexionar, ¿no? Nos va a ayudar a conectar, ¿no? Con esas emociones de nuestros niños, ¿no? Y ayudarles a acompañar. Yo creo que la palabra grande es el acompañar, ¿no? A mí me viene a la memoria la imagen del Sherpa, ¿no? El Sherpa es el que cuando tienes que subir una gran montaña, ¿no? Te va acompañando, pero no ahorra el esfuerzo. Yo creo que tanto las familias como los docentes, ¿no? Somos todos educadores, tenemos que ser de esos sherpas de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Que no ahorramos esa gestión de emociones y a veces pues vas a tener que estar más frustrado, vas a sentir más rabia, más tristeza, pero sí que les ayudamos sobre todo desde el acompañamiento a llegar a sus objetivos, a su crecimiento, ¿no? Y sobre todo para que sean tanto hoy, ¿no? como en el futuro personas felices, que es lo que queremos. Así que muchísimas gracias por esta tarde, por tu exposición.